Importante. Este es el primer video con esta voz. Con el fin de hacer menos aburrido el video, también se colocará música de fondo y algunas cosas extras. Ya con todo dicho, vamos a empezar con el video. Valiendo Mauser. Estoy entrando con el pie izquierdo y apenas estoy comenzando. No sé cómo comenzar el video. Tampoco cómo hacer el saludo. Bueno, ya se me ocurrirá algo. Bueno, para esta portada quise hacer algo diferente a la otra, haciendo un pasillo que lo va comiendo la oscuridad, basándome como podrán visualizar con las orejas en lo escrito en el título, que es ni más ni menos que el famoso nivel 188 de los Backrooms. Este nivel es clase 5, con esto me refiero a que no hay salida. Este lugar no es asegurado su supervivencia, y por último hay una infestación de entidades. En este nivel no confíes en las figuras. Bueno, empezando con el diseño de la portada, utilice una técnica que recuerdo del arte, que en resumen hace que los dibujos se vean que son como 3D, la cual no recuerdo cómo se llama. Bueno, siguiendo con la explicación, me imagine un pasillo al cual en cada pared está llena de ventanas, siendo la única y principal entidad de este nivel. Estas son la entidad 2 mejor conocidas como ventanas. Estas te intentarán engañar hasta que estés a su alcance para chuparte a un lugar desconocido. Y como dije en un momento, es la identidad principal de este nivel, por lo cual si no alcanzas a salir de este nivel, considérate muerto. En este punto quería ver cómo eran los pasillos de Hotel Real que está basado este nivel. Que por cierto me da curiosidad ir algún día ahí, luego falta que una ventana me jale y me lleve a los backrooms, jajajajajaja. ¿Dónde estoy?
En esta parte quise detallar el vacío del pasillo, esto aunque se vea fácil me tardé alrededor de media hora haciéndolo, digamos que algo de por qué me tardo son por dos cosas, porque soy perfeccionista, no por nada me enoja ver lo poco simétrico que puedan ser algunas personas. Y la otra razón es por flojera. Bueno, en esta parte decidí hacer marcos a las ventanas, porque lo que llevaba hecho hasta ese momento, me pareció muy simple y como me gusta complicarme la vida le comencé a hacer esos marcos. También quise que se viera como las típicas ventanas de cualquier hotel, no por nada este nivel está basado en un hotel. Bueno, ya me estoy yendo del tema, como decía, principalmente los marcos son para que se vea menos simple y ya.
Por último comencé a experimentar los colores de las ventanas y me salió el lado más indeciso hasta que comencé simplemente a rayonear la ventana y de repente lo que saqué de ese momento, que no sabía qué estaba haciendo, me pareció muy bien el resultado. Bueno, esto fue todo por hoy, que tengan un bonito día. Hasta la próxima.